Buenos días, amada iglesia. Este es el día que hizo el Señor y nos alegramos en su presencia, pues hoy nos volvemos a reunir a través de esta plataforma. Realmente nuestro corazón se complace y se llena de gratitud por todo lo que el Señor está permitiendo, pues a pesar de las circunstancias temporales hay miles de razones para alabar, para bendecir, para agradecer y para honrar a nuestro buen Dios, tal como lo afirma el Salmo 103 del 1 al 2 y dice lo siguiente: Bendice, alma mía, Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. La palabra del Señor nos expresa a través del salmista David que la verdadera adoración no es una expresión externa o emocional, sino que proviene de lo más profundo de nuestro ser cuando comprendemos qué obra hizo el Señor en nosotros. Uno de los beneficios más grandes que nos ha regalado Dios por gracia es el perdón a causa de nuestros pecados por medio de Jesucristo. Entender dicha obra produce un gozo genuino en nuestro corazón y nuestras fuerzas se renuevan, pues es Dios quien por medio de su palabra transforma nuestras vidas cada vez más y más conforme a su imagen y semejanza, y asimismo nuestra confianza está en que Él siempre tendrá el control de toda situación. Familia, con esa misma actitud les animamos a estar expectantes de lo que el Señor nos va a hablar el día de hoy. Vamos a alabar a nuestro Dios porque Él es fiel. Gracias, Señor, por tu fidelidad que muestras cada día en nuestra vida, Padre Santo. Señor, eres fiel y tu misericordia eterna. Señor, eres fiel y tu misericordia es eterna. Gente de toda lengua y nación, de generación a generación te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy, el Señor. Te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy, el Señor. Eres fiel. Tú eres fiel, Señor. Señor, eres fiel y tu misericordia es eterna, eterna. Señor, eres fiel y tu misericordia es eterna. Gente de toda lengua y nación, de generación a generación te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy, el Señor. Te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy, el Señor. Eres fiel. Tú eres fiel, Señor Padre Santo. En este día te alabamos, Señor. Eres fiel, siempre fiel, siempre fiel. Eres fiel, eres fiel, siempre fiel, siempre fiel. Eres fiel, eres fiel, siempre fiel, siempre fiel. Eres fiel, eres fiel, siempre fiel, siempre fiel. Eres fiel. Señor, eres fiel y tu misericordia
es eterna. Señor, eres fiel y tu misericordia es eterna. Señor, eres fiel y tu misericordia es eterna. Señor, eres fiel y tu misericordia es eterna. Y gente de toda lengua y nación, de generación a generación te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor y te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor, eres Señor, eres Señor, eres fiel. Buenos días a todos, Dios los bendiga, un gran abrazo a cada uno de ustedes nuevamente conectados por este medio para tener un tiempo de palabra. En este día que Dios ha creado, un día maravilloso, donde creemos que la palabra del Señor nos va a edificar a cada uno de nosotros. Amén. Así que vamos a orar por este tiempo. Señor, gracias por tu palabra que es oída, Señor. Gracias por tu palabra que es compartida, porque es por medio de tu palabra, en el nombre de Jesús, que somos alumbrados, Señor, y podemos conocerte a ti, podemos realmente creer en ti, Señor. Te damos gracias, Señor, por este tiempo. Seas tú hablando a cada persona, seas tú abriendo nuestros ojos, Señor, para poder oír tu voz, para poder verte a ti, Señor, como el Dios que eres, por medio de tu palabra. Te damos las gracias, Señor, por este tiempo. En el nombre de Jesús, amén y amén. La palabra del Señor, como bien nos mostró el domingo anterior, acerca de el cimiento, ¿verdad? Acerca del fundamento. Qué importante es hacernos esa pregunta que nos hemos hecho, si estás cimentando tu vida. Algo parecido es lo que vamos a hablar hoy, acerca de echar raíces, ¿verdad? Hay una similitud. Qué importante, ¿verdad?, es entender que todo ello se da por medio de la palabra de Dios en nuestra vida, por medio de la continuidad de la palabra en nuestra vida diaria, en esta vida que tenemos muchas cosas por hacer, en esta vida que hay muchas cosas pendientes, en esta vida que hay muchas cosas capaz por lograr, hay muchas cosas importantes por hacer, pero lo cierto es que lo necesario y lo vital que tenemos que hacer cada uno de nosotros es ir a la palabra del Señor. La palabra es el medio por el cual realmente podemos nosotros conocer a Dios. Podemos realmente entender quién es Él, conocerlo, entender su voluntad para cada uno de nosotros. Y es importante, ¿verdad?, de echar raíces, que la palabra pueda echar raíces en nuestro corazón, que la palabra afirme nuestros pies en Él, que la palabra del Señor nos haga permanecer en Él. Solamente la palabra podrá hacer eso. Y cuando hablamos de echar raíces, ¿verdad?, ciertamente nos imaginamos que cada tierra, ¿verdad?, para que una semilla pueda echar raíces una vez que es sembrada, cada tierra tiene que pasar por un proceso, o mejor dicho, cada tierra tiene que ser procesada. Y la idea es que la tierra esté libre de cosas que estorben para que la semilla libremente pueda expandir sus raíces, ¿verdad? Y a un corto tiempo o un largo tiempo esta semilla pueda crecer y pueda dar un fruto.
es importante entender que la tierra tiene que estar bien trabajada para que la semilla pueda profundizarse y así tener una buena cosecha más adelante. La semilla, como bien la palabra lo menciona, la semilla es la palabra de Dios y la tierra es el corazón del hombre. Cuando la persona empieza a oír continuamente la palabra de Dios en su vida, es cuando la tierra, ¿verdad? Un ejemplo es cuando la tierra que ha estado olvidada por mucho tiempo, una tierra que ha estado totalmente olvidada por mucho tiempo, donde se encuentra un estado árido y seco, pero cuando esta persona empieza a oír continuamente la palabra de Dios en su vida, es como esta tierra, en un principio, ¿verdad?, que está seca y árida de un momento a otro, así como viene la palabra que es oída a esta persona, es como esa agua que es regada a esa tierra seca y árida. Y lo cierto es que al transcurrir el tiempo, ese estado en el que se encontraba la tierra seca y árida va a cambiar, va a ser transformada. De la misma forma, la palabra del Señor hace esa obra en el corazón del hombre. El corazón del hombre se encuentra seco, árido, porque no conoce a Dios, porque se encuentra separado de Él. Y es por medio de la palabra de Dios que Dios empieza a obrar en su vida, que Dios empieza a hacer una obra maravillosa, que solamente Él lo puede hacer. Lo interesante también es que el Señor Jesús siempre está hablando a sus discípulos, ¿verdad? Y no a la multitud, sino a sus discípulos, de una forma muy particular, para que ellos entiendan lo que el Señor Jesús está queriendo transmitir en cada enseñanza, está queriendo transmitir en cada mensaje, ¿verdad? Y cuando observamos ello en las Escrituras, uno se encuentra con estas palabras, que está en Marcos 15, verso 16, y dice: y Él dijo, ¿también vosotros estáis aún faltos de entendimiento? En otra versión dice, ¿también vosotros están aún sin entendimiento? Y es un versículo tan pequeño, pero tan profundo. En este escenario vemos cómo el Señor Jesús está hablando con sus discípulos de un tema muy importante, muy relevante, pero a la misma vez sus discípulos lo están viendo de otra forma muy lejana, de una forma muy terrenal, y Jesús está hablando de una forma espiritual. Y Jesús hace esta pregunta, ¿no? El Señor Jesús, nuestro Señor maravilloso, el único Rey de Reyes y Señor de Señores, que dice, ¿aún están así faltos de entendimiento o sin entendimiento? Y la pregunta que nos hacemos es, ¿por qué pasa ello? ¿Cómo se encuentra el entendimiento del hombre hoy en día? ¿Qué dice la palabra acerca de eso? Vamos a ir a Efesios 4:18 y dice así: teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Y la palabra menciona acá que el entendimiento del hombre se encuentra entenebrecido, oscuro, pesadumbroso. Se encuentra con un desconocimiento total acerca de quién es Dios. Hay una ignorancia total acerca de Dios, y a la misma vez hay una dureza en el corazón del hombre, porque el hombre se encuentra separado de Él, ¿verdad? Así se encuentra el entendimiento del hombre que está caminando en este mundo. Ahora, cuando el Señor Jesús empieza siempre a hablar con sus discípulos,
¿verdad? Acerca de ser crucificado, lo que iba a padecer más adelante. E inclusive cuando el Señor Jesús le acontece ello, ¿verdad? Que ya fue crucificado, que ya Dios lo levantó de los muertos al tercer día, y gloria a Dios por ello. Y cuando vemos un escenario donde el Señor Jesús se va a aparecer a dos de ellos, donde estos dos hombres están camino a Emaús, y este escenario es muy interesante porque estos dos hombres están conversando acerca de lo que ha acontecido. Ellos están tristes, ellos están cabizbajos por todo lo que ha pasado. En eso el Señor Jesús, ¿verdad? Y vamos a parafrasear un poco lo que la Biblia dice. El Señor Jesús se junta a ellos en el camino, ellos no lo reconocen quién es Él, pero empiezan a contarle acerca de lo que ha acontecido. Y mencionan ellos al Señor Jesús como un profeta, ¿no? Ha pasado esto a un profeta. Y empiezan a mencionarlo, empiezan a hablar de Él, al mismo Señor que ellos no lo podían reconocer. Y la palabra hace mención que en el transcurso del camino el Señor Jesús empieza a hablar. Y les dice en Lucas 24, del 25 al 27, dice: entonces Él les dijo, ¿quién? El Señor Jesús les dijo a estos hombres: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Y la palabra menciona, ¿verdad? Acá, y lo que Jesús menciona dice: oh insensatos, tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han mencionado. Qué impresionante, ¿verdad? En el transcurso del camino, más adelante, la palabra hace mención nuevamente en el versículo 31 y 32 y dice: entonces le fueron abiertos los ojos de estos hombres y le reconocieron, mas él, el Señor Jesús, se desapareció de su vista y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Qué interesante, ¿no? Cómo este escenario nos muestra cómo el Señor Jesús, para darse a conocer a estos hombres, no aplica alguna experiencia o algún milagro o otra cosa parecida, sino lo que el Señor Jesús nos enseña, o lo que la palabra nos enseña, es que el mismo Señor va a las escrituras, va a la palabra, y desde la palabra de Dios, desde las escrituras, empieza a dar a conocer o dar a conocerse qué dice la escritura acerca del Mesías, acerca del que había de venir, acerca de Él, para que estos hombres puedan ser alumbrados por la palabra del Señor, puedan ser iluminados por la palabra de Dios. ¿Para qué? ¿Con qué fin? Vamos a leer Lucas 24, del 45 al 47. Y este escenario, en el mismo Lucas 24, ¿verdad?, nos presenta al Señor Jesús cuando está en medio, o se va a manifestar en medio de sus discípulos que están reunidos en una casa. Están ellos alborotados por todas las cosas que están pasando, y el Señor Jesús se aparece. Y dice así el versículo: entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras, y les dijo: así está escrito, y así fue necesario, que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre
el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. ¡Qué impresionante! Porque por medio de las Escrituras el hombre empieza a ser iluminado. Y es por la continuidad de la palabra de Dios, de las Escrituras, que los ojos del entendimiento del hombre son abiertos. Para que el creyente conozca a Dios, ¿verdad? Para que el creyente realmente crea en Él y pueda comprender la voluntad de Dios para con su vida. Por la palabra del Señor vemos que solamente alguien puede abrir el entendimiento. Solamente hay un medio por el cual ese entendimiento es abierto. ¿En qué versículo está? En este versículo que hemos leído, en el 45. Dice, entonces les abrió el entendimiento. ¿Quién? El Señor Jesús. Para que comprendiesen, ¿para qué? Para que comprendiesen las Escrituras. Qué maravilloso, ¿verdad? Poder leer esto. Como el Señor Jesús, y esa es la voluntad de Dios, que tu entendimiento sea abierto. Como la palabra del Señor nos menciona que es Cristo quien abre nuestro entendimiento. Como la palabra del Señor nos da a conocer que es por la palabra de Dios que el entendimiento es abierto. A estos hombres que han caminado con el Señor Jesús, que han visto los milagros, que han sido partícipes de muchas señales, de muchos prodigios, han escuchado al Señor Jesús muchas veces, han estado con Él por mucho tiempo, pero eso no invalida que es necesario la continuidad de la palabra de Dios, que tiene que ser regada una y otra vez sobre el corazón de cada uno de ellos. Y es por medio de la palabra de Dios que ese entendimiento que menciona la Biblia es abierto, donde el hombre es alumbrado y empieza a ver a Dios correctamente y empieza a entender su condición a la misma vez. La palabra del Señor, ¿verdad? Es el verbo, ¿verdad? Es Cristo mismo. La palabra del Señor es el Evangelio mismo. La palabra de Dios es la voluntad expresa de Dios plasmada, por el cual el hombre puede conocerlo. Qué relevante es que la palabra de Dios eche raíces en nuestros corazones, ¿verdad? ¿Qué obstáculos puede haber para ello? Una de las cosas que la palabra nos menciona es, por ejemplo, que está en Mateo 13, verso 19, y dice, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. El no entender la palabra correctamente, el no entender la palabra impide tu desarrollo, es un obstáculo para tu crecimiento espiritual, ¿verdad? Y la pregunta es, si no hay palabra en tu vida, ¿estarás echando raíces realmente? Puede haber mucho tiempo en un lugar. Podemos estar por mucho tiempo reunidos en un lugar, congregados en un lugar. Podemos hacer muchas cosas que a nuestra vista pueden ser, entre comillas, buenas. Pero si no hay palabra en nuestra vida, ¿estaremos echando raíces? Si no hay palabra en nuestra vida, ¿nuestro entendimiento realmente estará abierto? La palabra del Señor nos dice que aquella persona que oye la palabra del reino, la palabra de Dios, y no la entiende, ciertamente no hay nada ahí. Ciertamente no hay crecimiento. Viene el diablo, dice, arrebata lo que fue sembrado, ¿verdad?
Y no digo esto con la intención de desanimar a alguien, no digo esto con la intención de desalentar a alguien, sino de no caer en un engaño, de no caer en un gran error, de no caer en suposiciones, porque ciertamente Dios te ha llamado, como me ha llamado, nos ha llamado a echar raíces, y esa es su voluntad, que tú crezcas. Dios te llamó a crecer, Dios nos ha llamado a crecer, y el único que puede dar ese crecimiento es Él. Él es el autor, de Él es la obra, Él es de principio a fin, la obra que Él hace es una obra maravillosa. Cuando nuestro entendimiento está siendo abierto, empezamos a comprender algo muy relevante, algo muy relevante. Vamos a ver Job 28, verso 28, en la Nueva Traducción Viviente dice: esto es lo que Dios dice a toda la humanidad. El temor del Señor es la verdadera sabiduría, o el principio de Jehová es la verdad. El temor a Jehová es el principio de la sabiduría. Apartarse del mal es el verdadero entendimiento. Apartarse del mal es el verdadero entendimiento. Y si el temor del Señor es la verdadera sabiduría, apartarse del mal es el verdadero entendimiento. Qué interesante, ¿verdad? Pero nos hacemos esta pregunta: ¿de qué mal está hablando? ¿De hacer algo incorrecto? ¿De hacer algo sucio a escondidas? ¿De qué mal está hablando este versículo? Y lo cierto es que no está hablando de aquel mal externo, de aquel mal actuado o accionado. En parte sí, pero también está hablando de un mal que radica en el corazón del hombre. Cuando el creyente empieza a entender su condición, cuando empieza a desprenderse de sí mismo, de sus pensamientos, de sus decisiones, o en sus deseos, en su voluntad, en todo lo que su corazón le puede mandar, porque entiende que no hay nada bueno en él o en ella, porque entiende que no hay nada bueno ahí, ¿verdad? Por eso que cuando el Señor Jesús habla en Lucas 9:23, dice: y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Y es por la palabra de Dios que hay una entrega total en el creyente. Es por la palabra de Dios que hay una entrega de confianza, una entrega de seguridad, una entrega de firmeza en Dios, que no es obligada, que no es impuesta, sino es producida por la misma palabra. Porque es Dios quien produce el querer como el hacer por su voluntad. Donde el creyente empieza a vivir la palabra y no solamente a hablarlo. Y realmente eso es un proceso donde la palabra del Señor empieza continuamente a ser regada sobre nuestra vida, continuamente a ser oída y produce esa fe que viene del oír, por el oír de la palabra de Dios, donde el creyente empieza a conocer por la palabra cómo se encuentra su corazón, cómo se encuentra realmente su condición. Por la palabra empieza a exhibir al creyente su naturaleza, donde no hay nada bueno ahí, con la única finalidad de que el creyente, de que el hermano o aquella hermanita empiece a poner su mirada en Dios, no en sí misma, no en sus emociones, no en sus pensamientos, no en su criterio humano, sino empieza a mirar al Dios como Él es, al Dios que todo lo sabe, al Dios que tiene el control de todas las cosas, al Dios que es conocedor de cada situación que pasamos en nuestra vida, y que si Él es conocedor de cómo tú te encuentras, de cómo yo me encuentro,
Si Él es conocedor de todas las cosas, entonces en cada circunstancia, en cada situación que pasamos, ciertamente Él tiene un camino preparado ya, desde mucho antes, para andar, para caminar conforme su voluntad. La única forma de ver ello es por medio de la palabra de Dios. Nuestros ojos humanamente no lo vamos a ver. Lo que vamos a ver es problemas y problemas y problemas. Pero lo cierto es que la palabra del Señor produce eso, algo maravilloso. La palabra del Señor nos afirma en Él. La palabra del Señor hace nuestros pies como de siervas, ¿verdad? Y es un proceso. Por eso el Salmo 119, del 103 al 104, dice: cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. De tus mandamientos he adquirido inteligencia, de tus mandamientos he adquirido entendimiento. Por tanto, he aborrecido todo camino de mentira. Por tanto, he aborrecido todo camino de mentira. Y ciertamente dice la palabra que en el corazón del hombre, o el corazón del hombre es engañoso más que todas las cosas y perverso. Y el único que lo conoce es Dios. Y la palabra nos llama, y la palabra nos lleva a entender que tú fuiste llamado, que tú fuiste llamada a echar raíces, a ser afirmado, a ser afirmada en Él, en su voluntad, donde la palabra es la que endereza tus pasos, donde es la palabra del Señor que va a hacer esa obra en tu vida. No es por fuerza humana, no es por inteligencia humana, no es por capacidad de hombre, no es obra de hombre, sino es la obra de Dios. Que Dios hace esa obra de principio a fin por medio de su palabra, continuamente oída sobre tu vida. Así es que te animo en esta mañana a que la palabra siga siendo regada sobre tu vida, a que la palabra siga siendo oída sobre tu vida. No hay que desfallecer por las cosas que puede estar aconteciendo o por los errores inclusive pueda estar cometiendo. Acuérdate que estamos en un proceso y estamos para animarnos unos a otros, para levantarnos unos a otros y para seguir caminando en esta vida que Dios te ha llamado. Amén. Vamos a orar por este tiempo. Señor, gracias por tu palabra, porque es por tu palabra, Señor, que somos afirmados en ti, Señor. Tu palabra, Señor, es maravillosa. Tu palabra es el medio por el cual podemos conocerte y a la misma vez, Señor, tú nos muestras cómo están nuestros corazones, Señor, cómo estamos delante de ti, para poder comprender y entender, Señor, que lo más provechoso para nuestra vida es aprender a confiar en ti, aprender, Señor, a conocerte a ti, aprender a caminar conforme a tu voluntad. Porque lo que este mundo ofrece, lo que este mundo siempre está brindando, son cosas temporales que no nos aprovechan. Las cosas ilusorias que esta vida ofrece, que este mundo siempre está brindando en nuestra vida, que está vendiéndonos de muchas formas y de muchas maneras, no son confiables. Pero Señor, tú sí eres confiable. Tú nunca nos vas a fallar. Tú nunca nos vas a desamparar, porque tú eres bueno, porque tú eres misericordioso, porque tú eres fiel. Gracias, Señor, por este tiempo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dios te bendiga. Un gran abrazo. Mas Dios mostró su amor para con nosotros, y es que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Que se haga tu voluntad, Padre Santo, en cada una de nuestras vidas, Señor. Mil veces te fallé,
Mas tú fuiste fiel, tu gracia me levantó, me basta tu amor, Dios eterno, tu luz por siempre brillará y tu gloria incomparable sin final. Incomparable sin final. Señor, tu voluntad permanecerá, en ti me quiero perder, en adoración, Dios eterno, tu luz por siempre brillará y tu gloria incomparable sin final. En mi corazón te doy el control, consume todo mi interior, Dios. Justicia y amor me abrazan, Señor. Te amo desde mi interior. Te amo desde mi interior. Señor, tu voluntad permanecerá, en ti me quiero perder, en adoración, Dios eterno, tu luz por siempre brillará y tu gloria incomparable sin final. En mi corazón te doy el control, consume todo mi interior, Dios. Justicia y amor me abrazan, Señor. Te amo desde mi interior, Dios eterno, tu luz por siempre brillará y tu gloria incomparable sin final. El clamor de mi ser es contigo estar desde mi interior, mi alma clama. Desde mi interior, mi alma clama. Te doy el control, consume todo mi interior, Dios. Justicia y amor me abrazan, Señor. Te amo desde mi interior, Dios eterno, tu luz por siempre brillará y tu gloria incomparable sin final. El clamor de mi ser es contigo estar desde mi interior, mi alma clamará, Dios eterno, tu luz por siempre brillará y tu gloria incomparable sin final. El amor de mi ser es contigo estar desde mi interior.
días, hermanos. Mi nombre es Roxana Landacay y el día de hoy quiero compartir con ustedes 2 anuncios muy importantes. El primero es acerca del tiempo de discipulado. Este tiempo de discipulado es un área necesaria en nuestras vidas, donde tanto el discípulo como el discipulador van a crecer en conocimiento acerca de nuestro Señor Jesucristo. Como dice la Escritura en Juan 8:31, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Así que los animamos a que puedan continuar, retomar o iniciar este tiempo de discipulado. El anuncio número 2 es acerca de nuestros servicios. Todos los días jueves a las 7:30 de la noche y los domingos a las 11 de la mañana, la palabra de Dios es compartida por este medio. Así que al finalizar el vídeo te animamos a que puedas suscribirte dando clic en la campanita de abajo y también nos puedas seguir a través de nuestra red social de Facebook Misión Campeones para Cristo San Juan de Lurigancho. Muchas gracias, nos vemos pronto, hermano.